En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio según Mateo, capítulo 5, de este Evangelio de Mateo, que dice así, el capítulo 5, también los versículos que vamos a leer, el 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, como nosotros. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, solamente vamos a leer el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que nos hace Él ser propietarios del reino de los cielos, dueños del reino de los cielos. Lo único es entender, como estábamos oyendo en los mensajes anteriores, como el primer mensaje acerca de la envidia. Así dijo el sabio Salomón en uno de sus páginas del libro de Eclesiastés: sobre toda excelencia de obra se levanta de la envidia, dice, hacia su prójimo. Aquí en esta parte por los hermanos, por esta parte las hermanas, no nos vamos a admirar nosotros de eso, de la envidia, porque eso existe, no nos vamos a admirar, a asustar, no. Porque Dios lo ha dicho en su palabra y aquí estamos todavía sobre la faz de la tierra, no estamos libres de esas cosas. Y en el segundo mensaje oíamos acerca del lenguaje de Dios, que como que comemos aquí nosotros por este otro lado y acá y por acá, más bien comemos los que estamos oyendo del que está ahí dando el mensaje, porque los que han leído van hacia adelante del mensaje y se sacian, nos saciamos o nos llenamos. De esa manera, ¿sabe por qué le digo? Porque el tiempo no da, porque en Nehemías, el capítulo 8 y verso 1, y se juntó el pueblo como un solo hombre, un solo pensamiento. Yo me acordé de ese texto y tuve que hojear la Biblia, y son palabras que uno las come, pues. De esa manera nos llenamos. Como me preocupa, me impacta mi corazón por el Espíritu Santo,
en este tercer mensaje que dice: bienaventurados los pobres, no dice de espíritu, no, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que nombres y a nosotros palabras nos hacen falta para contar las virtudes que son bendiciones en el reino de los cielos, que es la iglesia. El reino de los cielos está abastecido de perlas, de joyas. Aquí sobre la faz de la tierra hay extensión de trabajo, hay ampliación de trabajo. Lo único es que son dichosos, dichosas, felices los pobres en espíritu. Eso es lo que vamos a ver, cómo Dios elige a los pobres en espíritu. Un hermano preguntaba a él si estos pobres en espíritu, que si son los que carecen de vista, los ciegos. No, porque hay ciegos que oyeron el evangelio del Señor Jesús y se convirtieron a Él y se bautizaron estos ciegos, como el hermano que estuvo vivo en San Sebastián Reu, un ciego en comunión. El otro en San Lorenzo Such, el hermano Atalicio, que compró una Biblia que solamente tocaba con las yemas de su dedo y leía bien los textos, y no veía él, pero su tacto. Entonces, ellos necesitaron de arrepentimiento. ¿Y qué más? Los mudos, decía el hermano, bienaventurados los pobres en espíritu, porque los mudos y los ciegos, inválidos, no tienen un desarrollo, ellos son pobres de espíritu, decía él, pero lea bien el texto, le dijo el hermano, bienaventurados los pobres en espíritu. Así, hay y habrán mudos que han entendido el movimiento del labio del predicador, de qué están hablando, y ya se arrepintieron, ya se convirtieron, ya se bautizaron. Estos mudos no pueden hablar, y un hermano que examinó a un mudo y le dijo así: ves, si él se iba a ir ahí, las llamas de fuego ya no, dijo, y cuando te vas a morir, arriba, dijo el mudo. Y pues, entonces él necesitó también de arrepentimiento y se convirtió al Señor Jesucristo el mudo. Y ahora los que hablan y son sordos, decía él, también han necesitado de arrepentimiento y se han entregado al Señor Jesucristo, se convirtieron. Ya no oyen nada, pero sí el movimiento del labio del predicador. De esa manera, entonces, no se refiere al texto a estos hermanos ya mencionados, sino ahora a los pobres en espíritu. Sé lo que le agrada a Dios, hermano, ¿sí?
a los pobres en espíritu. Y estos pobres en espíritu son nobles, son pasivos, a la vez también humildes y obedientes, como lo vamos a ver en las palabras, que nada impide los estudios de los jóvenes como también de las señoritas que van a actuar y han actuado con sus espíritus. Por lo que estamos leyendo está escrito con letra minúscula. No se refiere al Espíritu Santo de Dios, sino el espíritu del ser humano. Así, de esa manera. Ya le digo, me llama la atención, me preocupa, y como nosotros mismos nos pasa de la cocinera, que por el Espíritu Santo la saboreamos y se comparte por este lado y por este otro lado, y como la cocinera, aunque ella se queda por último, tal vez con lo poco, pero su deseo es de que coma su esposo, sus hijos, sus hijas y algunos invitados que pudieran llegar por casualidad. Así nosotros los ancianos, por el Espíritu Santo en cada lugar que Dios nos ha concedido para apacentar la iglesia del Señor Jesucristo con este pasto, que siempre y cuando tenga rocío el pasto, fresca, ese rocío fresco, para que todos nos saciamos. Gracias a Dios. Así Dios ha querido, porque vamos a hacer la diferencia, los pobres en espíritu, y Dios no va a estar utilizando así el espíritu de un hombre, de una mujer. Y si hay, la Biblia dice, soportándonos unos con otros. No nos vamos a ausentar tampoco, hermanas. Para que ustedes lo logren entender y lo logramos entender, vamos a leer el libro de Proverbios para hacer esta diferencia entre los pobres en espíritu. Proverbios, que dice así la palabra de Dios, también versículo 25 el capítulo y versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Está suelta. Rienda se le llama dos lacitos que se le pone en la argolla de un lado del freno del caballo, y el jinete le hace una soga pequeña y tal vez solo el dedo grande o la muñeca de la mano lleva esa soga ahí colocada, y cuando él quiere lo hace para acá, el caballo se va a la derecha o se va a la izquierda. Tiene rienda, se deja dominar, pero el espíritu de un hombre, dice, o de una mujer, sin rienda, para el lugar donde él quiere
habla y dice lo que Él quiere. No hay sujeción. Ese no es pobre en espíritu. Ahí hay altivez, ahí hay orgullo, ahí hay vanidad, ahí hay arrogancia, hay un arrogante. No acepta consejo. Él sabe, Él puede. Solo Él lo quiere hacer. No es un pobre en espíritu, porque un pobre en espíritu obedece, es amable, es caritativo, es caritativa. Haya lugar en la iglesia, un trabajo que quiera tener, lo encuentra, porque da su corazón a lo que ella mira, a lo que él mira en la iglesia. Que conocía a un joven de su temprana edad, se acomidió a ayudar a los demás jóvenes, tal vez llevar una galoncito de gasolina blanca para aquellas lámparas que servían antes, no había luz, y otros utensilios más de la sala a las casas para predicar el evangelio. Y esa vez yo oí a un hermano que dijo que el que es acomedido, su comida gana, con todo el corazón y alma. Comparte ya su servicio y, como le decía, ser pobre en espíritu no impide ser titulados jóvenes que llegan a tener un título de doctorado, de doctorada, licenciada, licenciados, maestros en primaria. Voy a decir esto, hermanos y hermanas, justamente, legalmente ante Dios, han alcanzado esos títulos porque también Dios ha mirado y ha compartido su saber de Él y se los ha dado a mucha juventud que ahora ya cuentan ser doctores, doctoras, maestras y maestros materialmente, y que han apreciado sus trabajos de parte de Dios. ¿Sí? Gracias a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos aquí en la tierra que estamos todavía. Hay mil maneras para servirle al Señor, y aún hay lugar, aún hay lugar. Dice que ciertos jóvenes estaban ver si les daban para la predicación con los defensores de la fe, no consiguieron, se fueron a la Pentecostés y llegaron a decir los pastores: no hay plazas vacantes. Mira, todo está ocupado, no hay plazas vacantes. Gracias a Dios que en las asambleas el que quiera trabajar, dice, hallará lugar, dice, así cantamos los himnos a Dios. El que quiera trabajar hallará lugar. Unos de una manera y otros de otra manera, tanto hombres como mujeres. Vamos a leer ahora, y sin duda entramos aquí al mensaje en los minutos que quedan, el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas. Pues sabe mucho en lo material, pero Dios lo va a bendecir con sus actuaciones, oyendo y saciándonos con el texto: bienaventurados los pobres en espíritu. Como no sabe nada,
como me alcanzó unas tazas de café, una joven soltera y como de 28 a 30 años, y yo la saludé y me dijo un hermano, ¿ya sabe usted el título que ella goza? No, le dije, sí. Ella dijo, tiene un subtítulo que Dios le ha concedido de subteniente. Sí, pues. Sí, hasta dónde. Y ella me estaba dando el café y yo sin saber un título que ella, pero ahora en el Señor no hay duda que ha llegado a ser obediente y humilde. Si admira uno, hermanas, ora en la iglesia, bienaventurados los pobres en espíritu. El Evangelio según Lucas. Lucas, el capítulo 1, versículos, ahora el 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Y eso así ha sido, hermanos, personas que están con nosotros. A esta Virgen que Dios eligió en Belén de Judea, que llegara a ser la madre de aquel niño Jesús. ¿Sí? Él reconoce, eso es lo bueno, hermanos y hermanas, Él reconoce su condición. Qué bueno es reconocer la condición nuestra. Por algún trabajo que usted tenga, por algún trabajo que usted tenga en la iglesia. Ya oíamos, no creernos mejor que los demás, ser superiores que los demás. No. Siempre hemos aconsejado a las hermanas en el trabajo de la cocina, como hemos explicado a cierto grupo de mujeres que trabajan en la cocina, todas en un solo mismo pensamiento, ellas, y así van a permanecer, porque no va a haber alguna hermana altiva de espíritu, no, sino una pobre en espíritu, y la va a bendecir Dios, como María, porque ha admirado mi bajeza. El entendimiento de un hombre, de una mujer es, no puedo, no sé nada, Señor, no tengo ese alcance, Señor, no tengo ese entendimiento, pero así te ha placido. A ti las gracias, Señor, porque me has tomado en cuenta. Como dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, que él dice que llegó a ser el más pequeño de aquellos grandes apóstoles, porque así le plació a Dios. Él reconoció y dijo, soy el más pequeño de aquellos grandes apóstoles. Viene Dios y permite Él que naciera el niño Jesús en Belén de Judea, una ciudad pequeña. Ahí le agradó a Dios. Y María, ahora habían otras vírgenes, quizá más elegantes que ella en Jerusalén, pero no eligió Dios a una de ellas, sino a esta,
¿Qué podemos decir, hermanas? Dios miró una sencillez en esa mujer. Dios miró una humildad en esa mujer. ¿Sí? Así, de esa manera, como miraba Dios el corazón de Bernabé cuando llegó a Antioquía, su acción de Bernabé, pobre en espíritu, un predicador del evangelio que Dios utilizó, pobre en espíritu, pero cuando vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno de fe, y muchos se convirtieron al Señor esa vez. Un varón bueno, porque era un hombre pobre en espíritu. No sé nada, Señor, yo no puedo. Como dijo Pablo a Filemón acerca de Onésimo, antes era inútil, pero ahora nos es útil a mí y a ti, dijo Pablo, Onésimo. Sí, gracias a Dios. Leamos ahora el Salmo 34. Este Salmo 34. La Biblia, la palabra de Dios, el Salmo 34, versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Era el Señor Jesucristo, hermanos, sí, porque paciente, bondadoso y misericordioso, que su acción no fue con un espíritu colérico, como dijo David a los hombres de él, que tuvieran cuidado porque atrás de él venían unos hombres de espíritu coléricos. Eso hay, hermanos, ahí están en la iglesia, hombres de espíritu coléricos. Que me dijo un hermano en Chiapas, hermano en Ventura, dijo este hermano, le voy a poner el ejemplo, dijo, como un alcancel en un cristal de agua, al chalo ahí, dijo, se sube rápido. El hermano en Ventura me dijo, es muy volado, así hablan ellos, muy volado, muy rápido. Sí, tomando el ejemplo del bendito Señor Jesucristo, cuando Él dijo en Lucas 9, 48 al 52, los discípulos dijeron, ¿por qué no mandamos a pedir fuego del cielo y que los consuma como hizo Elías? Dijeron los discípulos, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, dijo Él. No se dan cuenta sus discípulos, sus mismas acciones. Sí. Con los hermanos a veces se ha luchado nosotros los ancianos de amonestarlo una vez y otra vez, y como son ofensas unos con otros, y se permite a ver si hay reflexión, pero no. Entonces, de todas maneras, hay a veces ejecución de privarlos o cortarlos, ya no se puede. Pero se lucha, como aquellos pastores que se llevaban, que ellos analizaban de un lobo llevarse una oveja, y los pastores seguían y tenían que traer muestra de una pezuña, de un cacho de una oveja, para mostrárselo al dueño, que sí lucharon para rescatar esa oveja. Y se lucha, hermanos, pero no se puede. Cristo dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas, y se fueron por otro lugar.
Alguien que cae en adulterio, el hermano, ya no hay más que hacer, cortarle la comunión y ya, pero las cosas que suceden en enredos aquí entre nosotros, cuesta, se lucha. Entonces, Cristo, este pobre, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios no se apartó de él en las angustias. Según el Salmo 91, verso 14, por cuanto ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré de todas sus angustias, y con él estaré yo en la angustia y lo pondré en altura, porque Dios mira a un pobre en espíritu, hermanos, ¿sí? No un espíritu suelto de rienda, no así, no. Leamos Santiago, en su carta de este siervo Santiago. Así que tenemos un deber, y a cada uno de nosotros los que enseñamos, así lo que se practica, eso se enseña, hermanos. Capítulo 2 de Santiago, el siervo de Dios, y versículo 5, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? No, hombre, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Ya ve? Sí. No se refiere a los pobres en lo material, sino a aquellos en espíritu, para acrecentar la obra. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo en la iglesia para que sean ricos en fe y herederos del reino? Sí. Vamos a leer la palabra de Dios que dice Proverbios 13, el capítulo 13 del libro de Proverbios. Entonces, procuremos, hermanos y hermanas, no actuar con espíritu de orgullo, espíritu altivo, espíritu jactancioso, espíritu de vanidad, no, hermanas, porque eso lo rechaza Dios. Y aunque usted quisiera hallar un lugar en la iglesia y va a carecer de ella, no la va a encontrar. Proverbios 13, el capítulo, versículo que dice el 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Mire pues lo que hace Dios. ¿Sí? Es usted, hermana. Dice usted, yo soy pobre. No tengo, dice usted, esto y el otro. Pero como estamos oyendo este versículo, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. La paz, ellas, el gozo es otra de ellas, la fe, el amor, la paciencia. En la iglesia todo eso atribuye riquezas. Vamos a ir terminando el mensaje. No se le vaya a olvidar el primero ni el segundo, porque ustedes gastan, los hermanos aquí gastan para llevarse a cabo estas reuniones o conferencias.
La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6 de esta segunda carta a los Corintios. Sí, la palabra bendita de Dios. 6 el capítulo y versículo también el 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo en el reino de Dios, que es la iglesia, la cual Cristo ganó con su sangre. Sí, bendito sea Dios, hermanas y hermanos. Sí, pues vamos a ver una entrada con facultad en el último texto que voy a leer, tan maravilloso, que tiene mucha agua cristalizada para nosotros, que es la palabra de Dios. A lo menos aquí estamos viendo como pobres, pero enriqueciendo a muchos, poseyéndolo esa riqueza. Entonces, por algo gastamos, por algo nos desvelamos, por algo nos tropezamos materialmente, por algo nos enlodamos, nos empolvamos, nos desvelamos. Y ahí estamos en la obra. El Salmo 51. No con altivez, no con orgullo, no con pompa, no, hermanos. El Salmo 51, qué bendición. Este Salmo 51, versículo, ahora es 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Está escrito con letra minúscula. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Los cantos con corazón contrito y humillado no van a quedar aquí bajo este techo detenidos, ni en el primer cielo, ni en el segundo. Penetran con lágrimas, con necesidad, como la acción de aquella mujer, según Lucas capítulo 7, que oyó que Jesús estaba en casa de Simón el fariseo. Vino ella y trajo un frasco de alabastro y los quebró y aquel perfume lo derramó a los pies de Jesús y los enjugaba o los enjuntaba con sus cabellos por las lágrimas que ella botaba. Y alguien dijo, si este fuera profeta, conociera qué clase de mujer es una pecadora. Cristo últimamente, al ver él, su espíritu quebrantada, su corazón contrito, humillada, le dijo, levántate, ve en paz y ya no peques más. Eso es lo que hace en el corazón de nosotros, bienaventurados o dichosos, los pobres en espíritu, no despreciarás, oh Dios. Que Él bendiga sus santas y benditas palabras en nuestros corazones. 261.